Bueno, si alguien más entra y tiene problemas con el audio, les agradezco si me ayudan nada más indicándoles que tienen que utilizar el reproductor que está arriba y que si no, desafortunadamente no se puede escuchar. Solo funciona en la computadora y en algunos tablets, con, no estoy seguro si en teléfonos, pero tienen que tener Android. No funciona en iOS. Eso vamos a hacer una prueba más para ver si el reproductor funciona en ellos y si no nos pasamos a alguna otra tecnología. Entonces, bueno, voy a dar una explicación de lo que es el Duca, según la definición que tenemos hasta este momento. Háganme las preguntas que tengan, vamos a discutir un poco y luego, si tienen preguntas de esto mismo, las podemos ver, o si tienen algunas otras preguntas generales, las podemos ver también. Vamos a ver, para tener la definición acá. La palabra dukkha, que es con la que inicia básicamente el tema del budismo, es lo que el Buda salió a investigar. Esta experiencia de la existencia, él la definió como dukkha. Y en realidad la traducción que tenemos, que es sufrimiento, estrés y satisfacción y algunas otras, es un poco escasa, un poco confusa. Él mismo tuvo el problema cuando lo explicó a sus otros compañeros y a la gente, y lo vamos a ver en la definición que él mismo dio en el primer discurso, en el movimiento de la rueda del Dhamma, que así se le llama al primer discurso. La definición que dice es: esta, oh monjes, es la verdad del sufrimiento, la noble verdad del sufrimiento, o la noble verdad del dukkha. Dice que el nacimiento es dukkha, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, aquí la definición está medio extraña, pero me apegué a cómo viene donde la tomé. Dice: los de la adherencia son sufrimiento. En realidad debería decir los 5 agregados. Y a veces son los 5 agregados de la adherencia o de la existencia. Hay otras formas. Esa última línea lo que se refiere es que básicamente esta experiencia en este cuerpo y en otros planos también es dukkha. Las cosas se perciben de una manera que la vamos a definir como dukkha. A mí me gusta el ejemplo de la sal. Es tanto como decir la sal es salada. Punto. Así es. No podemos esperar que la sal no sea salada. Eso nos adelanta un poco el tema de decir: si no quiero algo salado, no voy a consumir sal. En este caso él es como nada más siendo claro. Simple y sencillamente, los 5 agregados, esta experiencia, así se percibe. Le vamos a llamar dukkha. Pero además, lo ejemplifica un poco mejor y es más claro al decir: son cuando el dukkha se origina cuando estamos alejados de lo que queremos, cuando estamos cerca de lo que no queremos. Eso se une con la segunda noble verdad, que lo que dice es que el dukkha se origina por el apego o el deseo. Me gusta más el deseo de existir, el deseo de no existir. Ahí es a donde viene dukkha. Para ser insistente en esto, el Buda siempre fue claro: la enseñanza, todo el Dhamma, todo lo que él enseñó está orientado a este concepto dukkha. Por eso quiero empezar a verlo más, empezar a repasarlo, ya que todo lo que él habló está orientado a esto. Cualquier otra lectura que hagan, cualquier conversación, cualquier charla que asistan, recuerden siempre todo volverá acá. Todo es ante la luz del dukkha. Él dijo: yo enseño dukkha, su origen, el cese del dukkha. Todo va para allá. No nos complicamos con otras cosas, con cuestiones del cuerpo, con cuestiones de salud, que ahora ha surgido mucho esto. La gente quiere traer todos estos conceptos, y la verdad es que todo se resume al dukkha. No nos tenemos que complicar con todas estas cuestiones, que si el Buda hablaba con extraterrestres, que si tenía poderes mágicos, que si hay milagros. Él insistía mucho: nada de eso es importante. Lo único importante es entender dukkha, su origen y el cese. Muy bien. Eso es más o menos como la definición, como la podemos ver. Es en realidad sencilla. La definición es bastante sencilla. No hay por qué complicarse con otras cosas. Hay un refrán que ahora también ha estado saliendo,
bastante popular, que lo que dice es el dolor es inevitable, el sufrimiento, perdón, si el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. No es un decir del Buda como tal, pero es una forma bastante clara de expresar eso. Es muy interesante porque en realidad sí nos enseña bien lo que él está diciendo. Los dolores son situaciones físicas, pueden ser también situaciones mentales, puede ser estrés, puede ser sufrimiento, bueno, algún otro tipo de sufrimiento, para no confundirlo con esta nueva definición. Pero puede ser tristeza, pueden ser muchas otras cosas. Y lo primero que nos vamos a empezar es a quitar la idea de que ahí está el sufrimiento. No está en estos dolores físicos, no está en estas condiciones. El sufrimiento es un paso que viene después. Entonces seguimos con esa parte. Dolor. Dolor es lo que vamos a percibir. Estrés es lo que vamos a percibir. Insatisfacción es lo que vamos a percibir. El sufrimiento es lo que viene después, y el Buda lo hablaba con una analogía de flechas. Él lo que decía es, la primera flecha es este dolor, y es literalmente lo que podríamos ver como una flecha. Si una flecha nos penetra en el cuerpo, ese dolor que sentimos es la primera flecha. La segunda flecha es lo que hacemos con ella. No la queremos. Tenemos algún pensamiento, decimos, voy a perder la pierna, no voy a poder caminar, no voy a poder trabajar, no voy a poder ir de paseo, no voy a poder tener pareja. Rechazo todo eso. Ahí hay sufrimiento. Esa es la segunda flecha. Y es sobre la que en realidad vamos a trabajar. Comprender dónde es que damos origen a esta situación. Dónde es que la segunda flecha entra en juego. Y cómo nosotros estamos enviando esa segunda flecha. También lo vemos desde otro lado. La primera flecha es, por ejemplo, saber que hay un trabajo. Y eso en sí no duele. No es un problema. La segunda flecha va a ser cuando decimos quiero ese trabajo. Realmente estoy buscando ese trabajo. Y ese es el deseo de existir, la otra parte de la definición del dukkha. Y aquí en esta parte donde él dice no obtener lo deseado es sufrimiento. Cuando yo empiezo a decir quiero ese trabajo y no se cumple. Quiero esta pareja y no se cumple. Quiero ese paseo y no se cumple. Esa es la parte del dukkha. Esa es la segunda flecha que yo mismo me estoy enviando y me estoy generando. Justo ayer estábamos haciendo esa analogía en un taller con el ejemplo de un dolor de una pierna. Y eso lo hacemos en las clases de yoga también. Obviamente hacer yoga es algo que tal vez no para todos sea muy fácil, al menos la parte de asanas. Estarse doblando, estar estirando. Y ahí es un excelente momento para observarlo. Cuando uno está haciendo una postura y hay un dolor físico, hay sufrimiento, la mente se perturba, empieza a ir a ciertos lugares y a decir no quiero que me duela, quiero estirarme, quiero ser como la persona de lado, quiero ser como la foto que vi en internet. Ahí hay sufrimiento. Aparte del dolor físico como tal, algún músculo que está bastante tenso. Y el ejercicio que hacemos es observar, llevar la respiración y observar, y nada más ver. Dejar de lado esa parte de sufrimiento, esa idea de que tengo que estirarme para estar haciendo el ejercicio, para estar haciendo yoga. Y lo interesante es que en la mayor cantidad de los casos lo dicen, con solo observar, llevar la mente hacia el dolor, sin rechazarlo, el dolor físico se va. Y cuando este dolor físico se va, la segunda flecha se va, porque ya no hay rechazo. Y en realidad podríamos verlo al revés. Primero dejamos la segunda flecha, ya no tengo rechazo por el dolor físico. Lo observo y entonces la primera flecha se va. No siempre va a suceder, no siempre la primera flecha se puede ir. Pero en términos generales así es como funciona. Es empezar a entender dónde termina uno de los procesos y dónde inicia el segundo. Por eso en meditación no trabajamos. Lo que hacemos es sentarnos y observar. Respiramos. Entra el aire, sale el aire. Y ahí estamos bien. Hay concentración, hay paz y hay calma. Pero luego viene un pensamiento. Y en ese momento todavía no hay dukkha, no hay sufrimiento. Cuando inicia el sufrimiento, cuando inicia el problema. Cuando me enojo y digo, no, estoy meditando, yo no debería distraerme. Cuando me percato que es tal vez algún recuerdo duro y lo rechazamos, ahí se genera la segunda flecha. Ahí es dukkha. Antes de ese momento no había dukkha. Y empezamos a pelear con esos recuerdos y a pelear con ellos y a decir, estoy meditando, no quiero eso, me senté acá para no tener esos recuerdos,
para estar bien. Y ahí es cuando se genera el dukkha. Y eso es lo que empezamos a observar y a practicar en meditación. A no rechazar ese dukkha, a no rechazar esa situación, sino a simplemente dejarla ir y volver a observar la respiración. O cualquiera que sea el objeto de enfoque que estamos utilizando. Usualmente es respiración, pero muchas veces no lo es. Pueden ser los 4 Brahmaviharas, pueden ser los sentimientos, pueden ser muchas otras cosas. Lo que importa es la práctica de comprender dónde se está generando el sufrimiento, dónde estoy generando el sufrimiento. Dejarlo ir, que se vaya, eso está bien, y vuelvo acá. Dejo ir el sufrimiento, vuelvo acá, dejo de crearlo. Esa es la parte muy importante. Por lo general nos acostumbran a pensar que hago algo, creo un problema y luego hago algo más para resolver ese problema, como hacer repellos. Y empezamos a darnos cuenta que lo único que hay que hacer es comprender y decir, aquí es a donde estoy generando el problema. Ahora algo que puedo hacer, dejarlo ir. Sí, claro, puedo dejar ir el problema. Lo dejo ir, dejo de crearlo nuevamente. Y entiendo que a cada momento estoy haciendo más y más dukkha y repitiéndolo y repitiéndolo. Y empiezo a observar eso, en qué momento estoy creando ese problema. En lugar de la otra aproximación, que es crearlo y luego decir, ahora ¿cómo lo resuelvo? Vamos un paso atrás y decimos, dejo ir, dejo ir, dejo ir. No es necesario hacer algo más, una nueva creación, porque todo lo que creamos siempre va a desaparecer, siempre es impermanente, siempre se va a ir. Vamos un paso atrás y observo dónde estoy creando el dukkha, y ya lo vimos, con el deseo de existir, con el deseo de no existir, alejándome, estando alejado de aquello que quiero, o estando cerca de aquello que no quiero, que es otra forma de decir eso, deseo de existir, deseo de no existir. Los contemplo, los observo, en todo momento, cuando estoy creando el dukkha. Por eso insisto tanto siempre, meditación. En meditación hacemos esto una y otra vez. Estoy con una calma mental, estoy con una mente concentrada y puedo ver el momento exacto en el que viene un pensamiento y el momento exacto en el que creo dukkha, en el que empiezo a tener ese problema, en el que empiezo a generar sufrimiento y lo dejo ir una y otra vez. A grandes rasgos esa es como la explicación que a mí me gusta dar del dukkha. En realidad, como ven, es muy sencilla, muy sencilla en sentido de lo que se plantea. Es más el camino de comenzar a entender cómo lo creamos y las opciones que tenemos para dejarlo ir. Pero la explicación es sencilla y a mí me gusta dejarlo así como algo claro. Ya después otras partes van a ir complicando un poco el terreno, por decirlo así. Pero recordar que siempre podemos volver a esta definición, que es sencilla, es clara, y trabajar sobre ella. Quisiera abrir entonces por si tienen alguna pregunta. Vamos a aclarar más esto, algún ejemplo que quieran ver. Y si no, puedo traer algún otro tema para observarlo o ver algo de meditación para que les voy a preguntar algo de meditación, a ver si lo están haciendo y trabajamos sobre eso. Si tienen preguntas, estoy a la orden. El término meditación hoy por hoy tiene un significado bastante vago, ya que es una palabra que se ha utilizado para traducir muchísimas prácticas. En el sentido de qué tipos de meditación hay, fuera del budismo hay demasiados, así que no vamos a entrar en esos. Dentro del budismo, vamos a verlo así. El texto como más famoso, el que más se utiliza para lo que es meditación, se llama Satipatthana, el Satipatthana Sutta, el texto del Satipatthana. Se le traduce, sati es conciencia plena, se le traduce como conciencia plena. Una traducción mejor es recordar, ya lo explico mejor. Es el séptimo factor del camino óctuple, ¿sí? El séptimo. Y por eso es tan importante. La meditación es uno de los factores que tenemos que desarrollar en el camino óctuple para eliminar el sufrimiento, para el cese del sufrimiento. En sí se divide en dos aspectos, shamatha y vipassana. Shamatha es la parte de concentración, vipassana es la parte de introspección o de observar la realidad. Ya voy a explicar eso mejor para primero aclarar lo de los tipos de meditación. En ese sentido podríamos decir que es solamente un tipo de meditación. Es
shamatha o yanas, que aclaro mejor las palabras, para luego hacer una observación. Pero vamos a encontrar otros textos. Hay otro que es el Anapanasati Sutta, casi seguro que lo dije bien, que es más enfocado a observar la respiración, que se puede decir que es parte del Satipatthana, porque entra en la parte de shamatha. Eso es como la parte clásica. El Buda habla en diversos suttas y en diversas secciones de maneras de hacer este sati, maneras de hacer esta práctica que llamamos meditación. Pero siempre hay que estar claros que él lo hacía porque dependiendo de la persona él variaba un poco la información para ajustarla a esa persona. Así que podríamos decir que es solo un sistema, lo que varía la forma en que lo hacemos. A lo largo de la historia, otras escuelas han incorporado nuevos sistemas de meditación. Yo soy de la escuela, se le llama Theravada, y nos quedamos con este sistema de meditación. Los demás no los utilizamos. Para mí tiene ciertos choques con la primera escuela, pero eso lo pueden descubrir cada quien si hace esas otras prácticas. Entonces, bueno, volviendo, digamos que solamente hay un tipo de meditación, pero son dos componentes los que tenemos que desarrollar. Primero es aprender a desarrollar calma mental, que es lo que ya estaba hablando antes, shamatha. Lo que hacemos es que tomamos un punto de enfoque y lo observamos, y vamos a él una y otra vez, y una y otra vez. Es aprender a desarrollar esa calma mental, y a decir, yo tengo mi mente acá. Una vez que se hace eso, trabajamos en otro componente que es el vipassana, que es observar, pero observar de una forma distinta a lo que está sucediendo. No nos involucramos con el pensamiento. Nos damos cuenta que lo que estamos es percibiendo ciertas cosas. Percibimos, por ejemplo, una imagen. Y separamos la percepción de decir, es una imagen, la verdad es que es solo luz que está llegando a los ojos, y por otro lado esa imagen nosotros la estamos convirtiendo en una fotografía de un ser querido, de un recuerdo, etcétera, etcétera. En Vipassana empezamos a desarmar ese proceso. Aquí obviamente no me va a dar tiempo de explicar todo a profundidad de cómo es que funciona, pero eso es lo que estamos trabajando. Entonces es un solo tipo de meditación, digámosle así, Satipatthana, que lo dividimos en varios componentes. Consejos para meditar. Le pregunto a usted, ¿ya hace algún tipo de meditación? Para más bien guiarla en ese respecto. Tengo de hecho varios en videos. Le voy a pasar el enlace para que pueda ver los consejos de meditación en general. Pero si me puede decir cómo medita usted y si tiene alguna limitante en específico, le puedo dar una mejor respuesta en este momento, aparte de los que puede ver en los consejos de meditación y otros videos que voy a estar publicando pronto de preguntas frecuentes que han estado haciendo. Observar la respiración. Eso es básicamente la parte de shamatha. Entonces voy a profundizar un poco en eso desde la postura del Satipatthana, y si quiere lo que puede hacer es seguir trabajando en eso sin darse cuenta. Bueno, eso es lo que eso es lo que vamos a desarrollar, no distraernos con esos pensamientos sin darnos cuenta. Entonces, punto número 1 es entender que eso es normal. La mente piensa. Entonces, la mente siempre se va a distraer. Y esta es una de las preguntas más frecuentes que hay. Hago esa acotación, este comentario con respecto a que estemos tranquilos en que la mente se distrae. Porque muchas veces el rechazar eso, el no entender eso, es precisamente lo que nos hace distraernos una y otra vez. Se crea como un tipo de rechazo, un tipo de problema adicional innecesario. Funciona así. Muy bien, Bianca, usted hace así. Perfecto. No estoy seguro de cuál harán, obviamente, pero entonces si quieren, para poder guiarlas mejor, hagan el ejercicio como yo lo enseño. Lo que uno hace es que se sienta o se acuesta, cualquiera de las posturas de meditación, y simplemente observamos la respiración. Muchas veces se puede hacer en el vientre, que es un lugar bastante cómodo para hacerlo, o se puede hacer como entra el aire, observarlo en la nariz. La diferencia es que en el vientre es como más general la observación, no es tan específica, no es un punto tan específico como en la nariz. Entonces en el vientre hay como que más relajación, podemos observarlo y la mente se mantiene muy relajada. Si lo hacemos en la nariz, es un punto muy específico
y la mente no se va a relajar tanto, pero va a tener bastante concentración. Se desarrolla la concentración como tal. Ustedes deciden. Habrá días que digan, necesito más concentración, estoy con mucho sueño, algunas otras cosas, y entonces relajarme no es lo más conveniente. Podemos ir a la nariz y literalmente ver el punto donde entra el aire, justo donde roza la nariz. O decimos, no, estoy bien, prefiero por ahora hacer como un tipo de relajación y observarlo en el vientre, cómo sube y cómo baja. Un truco que hacemos para ayudarnos es utilizar una palabra. Entonces, por ejemplo, cuando el vientre sube, podemos decir en la mente arriba. Cuando baja, en la mente decimos abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Si lo hiciéramos en la nariz, puede ser otra palabra como entrando, saliendo, entrando, saliendo. Observamos cómo entra y cómo sale el aire. Esto es como un truco bastante útil y que no complica tanto. Eventualmente podemos abandonar la palabra para nada más observar el proceso y liberarnos de tanto pensamiento. Pero inicialmente está bien y eso nos ayuda a mantener el enfoque y a tener algo a lo que volver. Arriba, abajo, arriba, abajo. Si hay problemas detectando el vientre, cómo sube y cómo baja, podemos colocar la mano para sentir mejor el movimiento. Y cuando ya estamos bien claros cuando sube y cuando baja, quitamos la mano y seguimos nada más observando eso. Varios elementos. No estamos buscando controlar la respiración, no es necesario que sea de una forma en específico, sino que nada más observamos y empezamos a observar la cualidad de esa respiración. Puede que sea larga, una respiración larga, puede que sea una respiración corta, puede que sea difícil, puede que sea sencilla. Como quiera que sea, no la cambio, no la rechazo, solo observo. Así es, así es, así es. Ahora bien, el punto de las distracciones. Eso es muy normal y es con el tiempo que empezamos a desarrollar la capacidad de darnos cuenta cuando hay una distracción. Inicialmente, en un minuto nos vamos a distraer 500 veces. Y con el tiempo nos vamos a distraer 300. Cada vez sí nos vamos a distraer menos. Pero eso no es tan importante como percatarnos de que estamos distraídos. Entonces, sin rechazar, si cuando nos distraemos rechazamos y llevamos la mente a decir, ya de nuevo me distraje, ya de nuevo no estoy meditando, ¿qué va? Yo no sirvo para esto. Ahí vamos a crear mucha resistencia y vamos a seguir distrayéndonos, porque en sí ya eso es otra distracción. Con mucha compasión, con mucho entendimiento, si nos damos cuenta que la mente está distraída, así llevemos 5 minutos pensando en qué vamos a comer hoy en la noche, no hay ningún problema. Nada más nos percatamos que hay una distracción y volvemos a la respiración. Arriba, abajo, observando el vientre. Se vuelve a distraer la mente, pensando en cualquier otra cosa, sin rechazarla. Simple y sencillamente devolvemos la mirada arriba, abajo, arriba, abajo. Una analogía que yo hago es con ir manejando por el camino. Digamos que vamos manejando y nuestra atención va en el camino, obviamente, en la manivela, en ciertas cosas. Y de repente nos damos cuenta que nos distraímos. Y obviamente al estar distraídos no estamos observando el camino. Si nos quedamos peleando con esa distracción y a decirle fuera, fuera, ya no quiero la distracción, pues obviamente vamos a chocar porque no estamos observando el camino. ¿Qué hacemos? Inmediatamente volvemos a ver el camino. No nos quedamos pensando en nada más. Estamos claros que hay que simplemente volver a ver el camino. Es así de sencillo. Pero cuando estamos meditando, usualmente pensamos que hay que hacer algo con la distracción. Y hacer eso, rechazarla, recitar algún mantra, decirle algo fuera de aquí. Y no, nada más lejos de la verdad. La distracción solo existe cuando yo estoy con la mente en la distracción, viéndola, observándola. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente volver a la respiración. Y creamos un nuevo patrón mental. Ese patrón mental es el de volver y volver y volver y no el de pelear y pelear y pelear. Eso es lo mismo que hacemos en la calle, en la vida diaria. Hoy alguien preguntaba, ya lo respondí pero no lo he publicado, de cómo llevar shamatha a la vida diaria. Y es precisamente esto. Cuando andamos por la calle, estamos hablando, tenemos una cierta calma mental, una cierta tranquilidad. Pero alguien nos dice algo, la mente se va a un estado de distracción, ira, tristeza, y nos quedamos ahí.
dándole vueltas. Así llevamos esto a la vida diaria. Y aprendemos a simplemente regresar. Yo estaba en una conversación, estaba viendo algo, estaba en paz. Y lo empezamos a repetir. Es una reprogramación mental por verlo de esa manera. Entender que no hay necesidad de reaccionar, de rechazar, ni de hacer nada con las distracciones. Todo lo que hay que hacer es volver a la respiración, volver a la calma, una y otra vez, y aprendemos ese nuevo camino. Me dice que la mente se percata enseguida cuando está la postura correcta. Excelente, es un buen punto lo de las posturas. Si aprendemos cuál es la postura, llamémosle correcta de meditar, sentados sobre el perineo, con la espalda recta, con la barbilla hacia adentro, etcétera, etcétera. Todo lo que implique la postura de meditación, también acostados, de lado, con el brazo bajo la cabeza, con las piernas ligeramente dobladas. Si estamos de pie, igual es la postura de meditación. ¿Cuál es la postura de meditación apropiada de pie? ¿Verdad? Con los pies juntos, manos al frente, la espalda recta. Si tenemos ese tipo de memoria de que ese es el cuerpo cuando está relajado, cuando está en calma, como dice usted, también tenemos otra herramienta para percatarnos inmediatamente cómo es una mente distraída. Inmediatamente nos damos cuenta. Los hombros están encorvados, la cabeza está hacia abajo, está hacia el lado. Todo eso empezamos a percatarnos de forma inmediata. En el texto, en el Satipatthana, la mención se hace. Nos percatamos cuando hay una mente distraída y cuando no está distraída. Porque usualmente no conocemos ese estado. ¿Cómo es una mente cuando está en calma? No la conocemos. No tenemos idea de cómo es una mente tranquila, sin estrés. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando está distraída? Primero tenemos que empezar a observar más cómo es mi cuerpo cuando está en calma, cómo es la mente cuando está en calma. Y así generamos ese otro contraste, cómo es cuando no está en calma. Y así simplemente aprendemos. Y una y otra vez volvemos. Una y otra vez volvemos. El loto es bueno para meditar, pero no todos pueden hacerlo. Entonces, si usted está en una silla o en algún otro lugar, esa será su postura correcta. El loto puede ser un reto bastante fuerte para mucha gente. Y en realidad el Buda nada más dice con las piernas cruzadas. Yo nunca he visto a nadie que traduzca esto como flor de loto. Pero podría revisar el texto en Pali a ver si veo la palabra. Y tal vez no hablo Pali completamente, sé poco. Pero tal vez podría investigar más a fondo. Las traducciones por lo general nada más dicen cruzando las piernas, con las piernas cruzadas. Nada más como para que sepan que no es obligatorio hacer el loto en la práctica de meditación satipatthana. Pero sí es un buen punto. Si esa es su postura, entonces es la que utilizamos para empezar a percatarnos de esto. Primero tenemos que aprender cómo es una mente en calma para poder tener ese contraste y decir, claro, esta jamás es mi mente en calma. Yo sé cómo es mi mente que está en calma. Y yo siempre le digo eso a la gente. Cuando uno aprende a meditar y le empieza a enseñar a la mente, vea, así es esto, es lindo. Esta es la calma. Cuando venimos estresados, sabemos encender el televisor, poner música, hablar. Alguna gente consume drogas, porque es lo que saben. Cuando la mente empieza a descubrir, hey, así soy yo en calma, sí es cierto, qué bonito. Llega un momento cuando uno está estresado y la misma mente le dice, ¿se acuerda? ¿Se acuerda qué lindo que es eso? Vamos allá de nuevo, ni encienda el tele, ni vaya a hablar con nadie. Lléveme a ese estado de calma. Es muy natural, se vuelve muy natural volver a eso. Correcto, Jenna. Dice que si hace la flor de loto tal cual, al principio dolía, pero ya me acostumbré, creo que es flexibilidad. Sí es flexibilidad, es de hecho de eso. La flor de loto por ahí viene, es como un reto al inicio, pero la idea es eventualmente perder eso. También es cuando la mente se calma. Cuando la mente no logra calmarse, duele todo. Duele la espalda, duelen las piernas, se duermen. Todo es un reto. Pero cuando la mente está en calma, el cuerpo deja de existir, está relajado, nada se duerme. Es con costumbre, es con flexibilidad,
pero es más importante la parte mental. Yo sé que estoy en una meditación no tan productiva cuando se me duermen mucho las piernas, cuando me duele. Yo sé que la mente, por más que yo quiera pensar, no está en calma. Y sé que está en calma cuando ni me acuerdo que ahí está el cuerpo. Cuando la espalda no duele, cuando las piernas están bien, ya yo conozco esa parte de mi práctica. Entonces es una combinación, tanto la parte de flexibilidad como la parte de que la mente se calma, se tranquiliza y todo el cuerpo deja de existir. Ujú. No sé si quedó claro ese consejo de lo de los pensamientos y de cómo volver con las distracciones. Si quieren profundizo o si tienen alguna otra pregunta. ¿Cómo logra esa calma? Eh, no hay que lograrla, la calma ya está ahí. Más bien, como les decía antes, es empezar a percatarnos cómo dejamos esa calma. Yo lo comparo con las imágenes del agua, que son muy comunes. Cuando vemos un lago, vemos que en la superficie hay calma y sabemos que en el fondo hay movimiento. Es similar, la mente está en calma, siempre hay calma ahí. Cuando hacemos shamatha empezamos a observar eso. Sí, es cierto, eso está en calma. Y empezamos a observar dónde más bien está la distracción. Hace un momento lo mencionaba, las distracciones solo existen cuando llevamos la mente hacia ellas. Y eso es lo que empezamos a observar, es cambiar ese paradigma. Decimos, ¿qué hay que hacer para llegar a la calma? No hay que hacer nada, es entender que ahí hay calma. Siempre hay calma. Más bien nosotros estamos creando este oleaje. Y empezamos más bien a entender eso. ¿Cómo estoy creando el oleaje? Estoy pensando en el almuerzo de mañana, estoy pensando en lo que le dije a tal persona el otro día y me arrepiento, estoy pensando en la política externa de un país que no es el mío. ¿Cómo estoy generando más bien esos conflictos? Y entonces nada más los dejo ir y vuelvo aquí a la mente. Hay cosas que no podemos dejar ir porque puede ser que venga un toro a golpearnos, entonces no podemos decir, no voy a estar en calma y voy a permitir que el toro me golpee. Pero eso no es en realidad lo que tenemos que hacer. Es llevar la mente a la parte de calma suficiente para nosotros que tenemos una vida cotidiana, a trabajar dentro de esa vida cotidiana. Es separar el problema. Tengo un examen y no estudié o no entiendo todo eso, no entiendo la materia. ¿Cómo es la calma? Es decir, bueno, ¿hasta dónde estoy perturbando la mente más de lo necesario y hasta dónde necesito dejarla en calma? Para que por un lado entiendo mejor la materia, pero si no, si definitivamente me va a ir mal en el examen, no complicar otras partes de mi vida, no deprimirme, no gritarle a mi pareja, no enojarme con los compañeros, no recriminarme. Tal vez la materia es complicada y eso lo hago con la calma. Es esa separación que tenemos en todo momento. Dice, si nos percatamos de las distracciones. Correcto. Son los dos elementos que mencionaba ahora. Aprendemos cómo es una mente en calma y aprendemos cómo son las distracciones. Y así es como se logra la calma, por decirlo de esa manera, dejando ir las distracciones. Y sigo acá en calma. Sigo llevando la mente a la calma y diciendo muy bien, desde acá, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y ahí está la calma, no hay que hacerla, no hay que alcanzarla. La otra analogía que me gusta, volviendo a la del agua, es, por ejemplo, un vaso de agua turbia. Tiene tierra, por ejemplo. Nunca vamos a hacer que esa agua se calme y que la tierra baje al fondo, metiendo las manos y empujando cada uno de los pedacitos de tierra, porque estamos generando nuevo movimiento. Y por definición, ese movimiento no es calma. Lo que hay que hacer es dejarlo y todo se va a bajar. Siempre que metamos la mano vamos a generar más movimiento y por definición no es calma. Entonces, igual en la mente. Volvemos en shamatha una y otra vez a observar y observar y observar, sin rechazar, sin modificar, sin buscar nada. Porque todo ese rechazar, buscar, modificar, eso es igual a meter la mano a mover el agua para bajar la tierra. Nada más observamos. Y todo va a empezar a irse y a pasar y a pasar. Siempre va a haber movimiento mental, pero ya la mente está en la parte de la calma, está orientado a la calma. Ese movimiento ya no va a afectar, no llevamos la conciencia a ese movimiento. La pregunta completa entonces es, ¿nos percatamos de las distracciones de la mente? ¿Quién se da cuenta? ¿La conciencia o la misma mente?
ese es un término, perdón, un debate. En budismo se responde más como por el lado, perdón, más como por el lado que es de la conciencia, de quién se da cuenta. Los científicos y los críticos lo que dicen es que es imposible tener conciencia de la conciencia. Ya lo voy a aclarar mejor, la parte de quién es el que observa, pero voy a hablar de la crítica. Dicen, es imposible estar conscientes de estar conscientes. Eso es como que un diente se muerde a sí mismo, que un cuchillo se corte a sí mismo. No es posible tener conciencia de la conciencia. Pero para salir de eso, esto que estamos haciendo ya es un ejemplo de que sí es posible estar conscientes de estar conscientes. Aquí estamos conscientes de que algo está sucediendo, de que hay un alguien, algo que llamamos a alguien, de que hay una situación. Eso es la conciencia de la conciencia. No es la mente, porque la mente lo vemos como un sentido de la percepción. No es un quién, porque trabajamos desde que no hay un quién como tal. Pero sí es conciencia, es un proceso mental. No sé si nos dará tiempo de verlo a profundidad el día de hoy. Y tal vez podría ser mejor el ejercicio de que lo mediten, de que lo vean en meditación, quién es el que se está dando cuenta. Porque responderlo en palabras es un poco complicado, para decir la verdad. Por ejemplo, yo el ejercicio que hago es que cuando me percato, no siempre lo hago, pero a veces lo hago así. Cuando me percato que hay una distracción, me separo de eso y creo como un segundo yo que se aleja y observa ese proceso. Y a veces ese mismo yo que ya se separó se distrae y entonces lo separo en un tercer yo y hay un yo viendo a dos yo, a uno que observa el otro. Y así sigo para atrás, hasta que llego a tener todo un pueblo de yos, todos observándose, interactuando, y siempre hay uno más que puede alejarse y observar. Le podemos llamar un yo, sabiendo que no existe este yo, pero es una conciencia de estar consciente. El problema de hablarlo con palabras es que es medio difícil de entenderlo, porque las palabras la verdad es que no son las más aptas para hacerlo. Pero entonces descartemos. No es la mente, no es la misma conciencia de la cual estamos tomando conciencia. No hay un quién como tal, porque volvemos al tema de anatta, que es el tema del budismo, de que no hay un ser como tal que está sucediendo. Si quieren, veámoslo con esas palabras. Es simplemente conciencia de estar consciente. Diluir la conciencia. Es como diluir la conciencia. Podría ser una forma. Yo a veces trato de mantenerme alejado de eso porque hay bastantes conceptos que se infiltran, por decirlo así, de otras teorías. Por ejemplo, ahora está muy de moda decir que el budismo busca elevar la conciencia. Pero esto no es así, porque para elevar la conciencia tendríamos que admitir que hay algo, algún fenómeno estático que podemos llamar conciencia y que éste puede ascender, que puede crecer. Diluirlo vendría a ser a una observación similar. Hay algo como que podríamos identificar como conciencia, tal vez eterno o tal vez físico, y que podemos diluirlo en varias cosas. Entonces, verlo como tal, tendríamos problemas luego para tener el concepto de anatta, que no hay nada que tenga existencia propia. Para poder diluirlo tendría que tener existencia propia. Entonces tal vez nos podríamos alejar del concepto de diluir. Y créanme que este tema es uno de los más difíciles de ver en palabras. Y por eso invito a que lo que quiera que hablemos hoy, lo que quiera que discutamos, llévenlo a la meditación y obsérvenlo ahí. No se queden solo con las palabras. Si quiere verlo como diluir la conciencia, está bien, pero siempre tenga consciente de que va a tener problemas con anatta, de que la conciencia no es algo eterno, no es algo que podemos tocar y por tanto no podemos realmente diluir, sino que es empezar a observar que hay posibilidad de tener conciencia de la conciencia. Es esa otra manifestación de la cual no nos hemos percatado. Esa es la otra parte que lo hace difícil de explicar. Estamos hablando de algo que en la vida diaria no estamos conscientes de que existe, no sabemos que existe. Estamos acostumbrados a que hay un alma, o que hay un ser, o que hay un espíritu, y entonces andamos buscando detectarlo. Eso no existe, es solo como una manifestación. Entonces, hagamos la prueba. Trabaje con el concepto de diluir la conciencia, con el asterisco de que no hay una conciencia como tal, física, que podemos detectar, que tenga entidad propia, que se pueda diluir, pero juegue con esa idea
y llévela a la meditación. Cada vez que se distraiga, cada vez que observe, nada más observe, sin racionalizar tanto, y vea qué es lo que está viendo, qué es lo que está viendo. Muy bien, la duda era que si es un engaño de la mente. No es un engaño de la mente, le llamamos falsa percepción o percepción, perturbación. Le llamamos quilesas. Yo lo comparo con unos anteojos sucios. No es un engaño en sí, no es que los anteojos nos engañen, pero digamos que sean azules y estamos viendo todo. Todo se va a ver por un lente azul. ¿Es un engaño? Pues es un engaño, pero no es que alguien nos engaña, es que estamos percibiendo falso, distorsionado, esa era la palabra que estaba tratando de recordar. Distorsionado. Digamos que los anteojos tengan aumento, entonces vamos a ver todo aumentado, tengan color, tengan manchas. Lo que está llegando a la mente es una distorsión. Me gusta más esa palabra, distorsión. Engaño tal vez nos lleva a pensar que alguien nos está jugando con nosotros. Pero la palabra también está bien, nada más con esa aclaración que quisiera hacer yo. No entendemos eso del todo por la realidad actual, parecido al concepto de éter. Realidad actual, tal vez dual, éter. Tengo que admitir que sería mentirle si le digo que sé cuál es el concepto de éter, ya que yo trato de alejarme de esos conceptos y hay tantos. Hace poco estaba alguien preguntándome por el alma y tuve que empezar por decirle, mejor defíname usted qué entiende por alma para yo poder responderle. Si quiere me aclara un poco a qué se refiere con el concepto del éter. No sé si es de algo eterno o si es algo que está ahí, como la materia negra en física. Pero a qué se refiere con el concepto del éter. Éter es lo que en teoría, de donde emana el magnetismo, la electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, es como algo físico. De donde emana la materia negra y todo lo demás. Sí, esto es algo físico. Yo diría que eso es parte de lo que estamos tratando de desenmascarar. Cuando pensamos en este tipo de conceptos, sustancia suprema, científicamente diciendo, correcto, ese tipo de conceptos son los que nos complican, porque creemos que existen algo eterno, algo que existe ahí independientemente de nosotros. Pero por el lado de la física ya sabemos que todo son manifestaciones, que todo es energía, que percibimos como materia, que son simplemente eso, percepciones. Si nos alejamos de este plano de existencia, ya nada de eso existe. Entonces tenemos que alejarnos. Un pez no sabe que vive en el agua, no está consciente del agua. Ya le entiendo. Correcto, correcto. Eso es de lo que tenemos que alejarnos. Salirnos y entender que estamos metidos en un concepto que nos tenemos que alejar para ver. Por eso es el pleito de la ciencia que dice, no podemos estar conscientes de estar conscientes. Es imposible. Y el budismo dice, claro que sí. Es como el pez que se sale del agua para observar el agua. Tiene todas las razones. Es una analogía muy buena. Eso es lo que estamos haciendo. Teniendo conciencia de estar conscientes y alejarnos. Alguien me decía, es como describir un color. Por eso es que es tan difícil. Inclusive a la gente que podemos ver, describir los colores no es lo más fácil. Mucho menos a alguien que nunca ha visto y no comprende lo que es el concepto de color. Entonces nos tenemos que alejar. Tener una conciencia más despierta o estar en el camino de la iluminación. Sí. También ciertas aclaraciones de los conceptos. Porque a veces nos gusta, es que también es un debate que hay, cuando uno dice una conciencia más despierta, entramos en el debate de si la iluminación es un proceso, si es un momento dado, si hay maneras de estar más iluminado o menos iluminado. Pensemos que vamos entendiendo conceptos, en ese sentido sí, una conciencia más despierta, digamos que estamos entendiendo más conceptos, estamos entrando en un mundo que no conocíamos. Antes no sabíamos que existe la calma, que existe la paz, que existe el dukkha, todo eso. En ese sentido, sí, estamos entendiendo más aspectos del Dhamma, de la enseñanza, y eso nos aproxima más a entender la realidad última, lo que llamamos el Dhamma, el origen del sufrimiento. Entonces, sí, en ese sentido es estar en el camino de la iluminación, entender ese tipo de situaciones, totalmente de acuerdo, y sin meternos mucho en el debate de si la iluminación es un momento que sucede, ¡pum!, y nos iluminamos, o si es algo que va sucediendo paulatinamente. Inclusive el debate lo llevan al Buda. Si fue un momento de iluminación lo que tuvo,
o si fueron durante esas 40 noches que meditó, o cómo sucedió. No entremos en eso, la verdad es que no tiene sentido. Yo me alejo de esas conversaciones porque no les veo mucho sentido. Pero sí me gusta como lo plantea. Es empezar a entender más que existen estas situaciones. Empezar a entender más del Dhamma y estar en este camino. Y estar en ese camino. Y empezamos a dejar de pelear tanto también con esas cuestiones. Es difícil ponerlo en palabras. Cuando uno medita uno nada más se da cuenta de que sí, hay algo ahí. Una vez alguien me decía eso, que cuál es la diferencia con lo virtual. Y el ejemplo que utilizamos fue, para nosotros la mente ya no es virtual porque está en la mente, está en nosotros. Pero cuando está en el monitor es virtual. Y empezamos a jugar y decir, bueno, en el monitor, en la computadora empieza por un circuito. Y ni siquiera empieza ahí, pero partamos de que empieza en un circuito. Y recorre los cables y la computadora llega al monitor y emana una luz, emite una luz. Esa luz viaja por el espacio y llega hasta nuestros ojos. Pero de nuestros ojos luego ¿qué hace? Sigue viajando por el cerebro, por una serie de conexiones y llega al cerebro. ¿Y del cerebro a quién llega? ¿Dónde deja de ser virtual? Ese quién llega es lo que empezamos a tratar de entender. ¿Qué es ese quién llega? Y no hay manera de explicarlo en palabras. Es difícil, porque vamos a utilizar la palabra conciencia, que ya está sobrecargada, que ya la hemos complicado con otros conceptos y otros términos. Entonces, utilicemos las palabras solo para poder llegar a la meditación y ahí es donde encontramos la respuesta real, solo observando. Crecimiento, dice, yo creo que es un proceso de crecimiento del espíritu personalmente, aceptar que no eres un ser iluminado y ser paciente contigo mismo. Perfecto, yo me voy a alejar del concepto de espíritu por mis creencias, pero le entiendo la idea, espero estarle entendiendo la idea. Y sí, perfectamente, está bien aceptar que no somos iluminados, ser pacientes. Quería leer lo que comentó Laura, hay que quedarse observando los pensamientos o cuando nos percatamos volvemos a la respiración. Laura, le voy a responder rápido si quiere, o si no después escucha el audio. Hoy no va a dar tiempo de hacer la explicación larga. Cuando nos distraemos hacemos vipassana. Si no hacemos shamatha hacemos vipassana, que es la otra parte de la meditación. Si quiere vemos eso en la siguiente clase o si quiere lo puede ver en el curso. Vaya, duerma tranquila y nada más para que tuviera eso en claro. Hay un proceso donde observamos los pensamientos. Hay un proceso, hay un momento donde podemos observar los pensamientos y verlos desde otra manera. Pero eso lo podemos ver después y les voy a poner el enlace para el curso. Si quieren ahí lo vamos viendo con más calma. Vaya, duerma, descanse bien y cualquier cosa ahí me escribe y lo vamos viendo. Tenga muy buena noche. Muy bien, entonces no sé si queda más claro esa parte con lo que usted mencionó, es aceptar que no estamos iluminados. Perfectamente, es tener paciencia, es observar, que me parece un excelente punto. No forzarnos a encontrar estas respuestas, no hacerlo tan rápido. Esta parte de la paciencia, de la compasión, me parece que son aspectos muy importantes a siempre recordar. Siempre estar ahí claros y decir hay tiempo, lo podemos ver en otro momento. Todo eso está bien. Que descanse, Laura. Jenna, si así se pronuncia su nombre, Jenna. ¿Queda más claro eso? Porque yo creo que ya hay que ir como cerrando la sesión. Claro, pero está interesante. Sí, claro. Eso hay que verlo. Así se pronuncia muy bien, Jenna. Perfecto. Esto es un tema que se sigue viendo, por eso es tan básico. Una vez hay un libro que ahora no recuerdo cuál es, y es habla de las 4 nobles verdades. Y es interesante porque es de un monje y él dice que en la cultura tailandesa, que es donde le enseña mucho, la gente considera esas enseñanzas como muy básicas y le piden, hablemos de algo más, ¿verdad? Esto es muy básico. Y él dice, no, más bien deberíamos volver a esto, que son las raíces. Y más bien la gente no lo entiende y por eso se complica tanto entender lo otro. Esto que estamos viendo ahora, que es meditación, que es shamatha y que es vipassana, y que es este tema de entender qué es lo que está observando, es tan básico que es lo que le da su profundidad. Y entonces es interesante, hay que verlo una y otra vez y una y otra vez y meditar y observar y nunca quedarnos diciendo, ya lo entendí, qué fácil, sigamos con algo más, volvamos a él y si toda la práctica se basa en eso, perfecto, porque aquí hay muchas respuestas que damos por alto en todo momento, así que sigamos viéndolo. Ahí
lo seguimos viendo en estas sesiones o me escriben y lo podemos conversar cuando sea. Ya como que se acabó el tiempo para la sesión. Voy a buscar a ver si la sesión está bien a esta hora, porque veo que más bien a las 7 no está logrando entrar la gente bien. Tal vez sea más como de la manera en que lo estoy anunciando, pero también veo que como en Argentina ya es un poco tarde, vamos a ir jugando con los horarios y ojalá más personas puedan aprovechar y ahí me dan su retroalimentación para ir mejorando esto. Así que no, las gracias a ustedes por participar, muy buenas noches y sigan meditando, me cuentan cómo les va.